Bueno, pues acabamos de celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Comisión Diocesana para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres ha organizado el acto Por ellas tocan las campañas. Y me acompaña ya la responsable de esta Comisión Diocesana para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer, Julia Almansa. Julia, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a vosotros. Bueno, lo primero de todo, yo mismo me he sorprendido de que exista una comisión en la Archidiócesis de Madrid que trabaje en este sentido, en este asunto. ¿Cuándo nace? Creo que es bastante reciente. ¿Y cómo es el trabajo que hacéis? Bueno, nace hace ya 2 años y nace con un objetivo muy claro, y es que la violencia contra la mujer es algo contraevangélico que está haciendo mucho daño, que es una segunda pandemia en el volumen de mujeres que se encuentran afectadas, y la Archidiócesis toma la decisión de generar una comisión para ayudar a las comunidades cristianas a terminar con esta situación. Una comisión, imagino, que está integrada por expertos y profesionales, gente que conoce y que vive también de cerca esta terrible realidad, ¿no? Una comisión que está configurada por gente muy comprometida, por personas que tienen la clara decisión de terminar con esta situación. Contamos con personas que son muy expertas y también con gente muy comprometida que quiere llevar a sus parroquias y a sus comunidades este cambio. ¿Esto cómo se hace? Es decir, ¿ofrecéis una serie de herramientas a las parroquias o los agentes de pastoral para que en el momento en el que se encuentren, pues eso, en las parroquias o en movimientos, en grupos, a una mujer que es maltratada, que sufre violencia, puedan saber cómo actuar e incluso cómo acompañarles, ¿no? ¿Cómo acompañar a estas personas o cómo exactamente? Tenemos varias líneas de trabajo. Una es la parte de concienciación y sensibilización. Queda todavía mucho por hacer. Es muy importante que la Iglesia sea ese espacio seguro, que la parroquia sea un espacio seguro donde una mujer que vive violencia, que a lo mejor ni siquiera lo narra porque no está en el momento de poder narrarlo, pero que podamos detectar que está viviendo esas situaciones, ella o sus hijas e hijos. Y por lo tanto, hay un trabajo inicial de concienciación y de sensibilización. Hay un trabajo de generar herramientas para que ese acompañamiento sea un acompañamiento que ayude a que esa mujer pueda salir de esas situaciones de violencia. Este acompañamiento en muchas ocasiones tiene que pasar por derivar a los recursos especializados. Hay una red municipal que está trabajando en violencia y por tanto no podemos sustituir esa labor. Pero sí podemos hacer que nuestra iglesia sea una iglesia de escucha, una iglesia acogedora que permita orientar bien a las mujeres hacia dónde van. Y hay otra parte de nuestro trabajo que es sumarnos a iniciativas que hacen otras organizaciones, que está haciendo también parte de la ciudadanía, para que esto sea un elemento en el que trabajemos todas y todos conjuntamente. Claro, de hecho imagino que estáis en contacto y que es algo complementario, ¿no? O sea, que tenéis que tener un diálogo permanente en este sentido y recíproco. Efectivamente, no tendría mucho sentido intentar suplir o ir con caminos independientes. Nuestro trabajo tiene que estar imbricado en las cosas que se están haciendo bien, pero tenemos que también denunciar las cosas que no se están haciendo o que se están haciendo regular. Este acto que ha tenido lugar esta misma semana han sonado las campanas de algunas iglesias para recordarnos a todos, sobre todo en este caso a los católicos, esta realidad, esta cruda realidad. ¿Por qué es importante que la Iglesia lo manifieste, que tenga actos concretos o sí, gestos concretos, podríamos decir, para recordarnos a los propios fieles que existe? Es fundamental que la Iglesia se posicione. Lo primero porque es un tema, como decíamos, que es contrario al mensaje evangélico de una manera radical, y radicalmente tenemos que dar una respuesta como Iglesia. Pero es fundamental también porque muchas mujeres encuentran en la Iglesia un espacio donde poder desarrollar su espiritualidad, pero también un espacio de confianza, y por tanto tenemos mucho que decir. Y este año es especialmente importante porque la manera de visualizarlo es muy diferente a otros años. Con esta pandemia las mujeres han sufrido mucho más, luego si quieres podemos hablar de esa situación, pero no podemos visualizarlo como en otras ocasiones, con manifestaciones en la calle o con otro tipo de demostraciones. Sin embargo, el hecho de que las campanas suenen nos pueden hacer y poner en el punto de reflexión qué es lo que está pasando, ¿no? Las campanas siempre han sido un elemento de aviso de comunidad, de comunicación de la comunidad. Nos avisaban de si había incendio, nos avisaban de si había algún problema, nos avisaban de si había algún fallecimiento. Bueno, pues utilicemos las campanas para lo que en muchas ocasiones fueron, ¿no? Para comunicar a la comunidad que con esto hay que terminar. Esa situación que han vivido, que están viviendo las mujeres desde el inicio de la pandemia, ¿cuál es exactamente?
Pues ha sido terrible. Todos los datos nos dicen que antes de una catástrofe o durante la catástrofe, la violencia contra la mujer se incrementa habitualmente, sea el tipo de catástrofe que sea. Pero en este caso, la catástrofe ha sido una catástrofe sanitaria en la que, como una medida para proteger la salud, ha habido que pasar por un confinamiento. Esta situación, que parecía de protección para la gran parte de la población, para las mujeres que están viviendo violencia, ha sido someterlas a una situación de mayor violencia, porque se encontraban en un entorno cerrado con su agresor, el agresor con la sensación de tenerlo mucho más invisibilizado y poder ejercer más el control, y ellas con menos posibilidades para poder tener otros espacios donde desarrollarse. Fíjate si ha sido significativo que durante el mes de abril se incrementaron en un 61% las llamadas de ayuda al 061. Y durante este tiempo estamos en un 30% más de lo que fue en años anteriores. Lo que significa que la violencia, como se ha comportado en otras ocasiones, se ha incrementado. Se incrementa en parejas que ya la estaban viviendo y en parejas que la empiezan a vivir por primera vez. O sea, esto es una situación absolutamente terrible. Imagino que desde la comisión también, o en la comisión, haber recibido también casos concretos, denuncias concretas y peticiones de ayuda, ¿no?, durante todo este tiempo. Llegan fundamentalmente a través de las parroquias. En la comisión no tenemos una atención directa a nosotras, sino que lo que trabajamos es para que los agentes de pastoral, las personas de catequesis, que trabajan en catequesis, los sacerdotes, los seminaristas, tengan esa parte de formación en entender cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de la violencia que afectan a las mujeres, afectan a sus hijas e hijos, afectan a todo el entorno familiar. Vivir en una situación de violencia es vivir con un aire contaminado. Si en tu casa hay aire contaminado, no solamente está afectado una persona que está más, sino todo el entorno. Y por tanto es muy importante que sea un efecto onda. Como comisión no somos muchas, no tendríamos capacidad para llegar a toda la archidiócesis. Sin embargo, sí tenemos la confianza que si en cada parroquia, en cada comunidad eclesial se produce este cambio, vamos a poder atender a muchas más mujeres. Imagino que también serán sobre todo personas de parroquias, o se dan estos casos en parroquias de zonas quizá determinadas de la ciudad. ¿Es una cosa general? La violencia afecta a todas las mujeres, a todas las clases sociales y a todos los niveles culturales. Afecta de manera diferente y sobre todo la respuesta ha de ser diferente. No es lo mismo responder a una situación de violencia de un adolescente que ha vivido violencia muy fuerte, pero, por ejemplo, lo que hablábamos antes del confinamiento, ellas no estaban viviendo con el agresor y han sufrido otro tipo de violencia, de control, de redes sociales, de violencia sexual a través de las redes, y sin embargo no han vivido la violencia física posiblemente, que la están viviendo a la salida del confinamiento, ¿no? Pero no es lo mismo atender a un adolescente que atender a una mujer mayor de 65 años que se enfrenta a tener que cuidar a la persona que le agredió durante tantos años, que tanto daño le hizo durante tantos años. Hay que tener atenciones diferentes ante el mismo problema, que es la violencia. Y pongamos que llega un caso concreto a una parroquia, ¿no? Bueno, pues al párroco, al vicario parroquial, ¿qué debe hacer? ¿Cómo se debe comportar cuando le llega un caso semejante? Es fundamental el ejercicio de escucha que se haga sobre la historia que la mujer cuenta. Cuando la mujer cuenta la situación, ha pasado por mucho previamente. En muchas ocasiones, antes de una violencia física o una violencia sexual, en todas las ocasiones, diría, hay una violencia psicológica previa muy fuerte de desvalorización de lo que hace la mujer. Tú no vales para nada, tú no te puedes defender. Si una mujer toma el paso, da el paso de contarlo, está haciendo un ejercicio de valentía muy importante. La manera de escuchar, de no sobrepreguntar, de no someterla para no revictimizar, es muy importante. Tenemos que escuchar, tenemos que acoger y tenemos que hablar de que esto no es lo que te ha tocado vivir, esto hay que resolverlo. Y hay que orientarla o que se ponga en contacto con la comisión o con todos los agentes que están trabajando en violencia. Si hay que proteger cuando las situaciones de violencia, hay que proteger para que no se continúe en esta situación. Bueno, pues Julia, muchas gracias, muy interesante todo lo que nos estás contando y fundamental, estamos viendo el trabajo, el papel de la Iglesia también en este asunto, ¿no? Desconocido, por otro lado, por muchos. Es fundamental que lo denunciemos y es fundamental que pongamos nuestras manos, nuestro corazón, nuestra cabeza y nuestro espíritu al servicio de las mujeres. Lo dicho, gracias, Julia. Gracias.